Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenos días, los saludo hoy, 14 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez meditaremos en el reino y el linaje llamado. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Buenos días. Vamos a continuar el enfoque que nos hemos propuesto los domingos de este mes en la mañana en cuanto al reino. Y hoy nos corresponde el tema, el reino y el linaje llamado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta ocasión, gracias por la libertad que nos das para venir hasta este sitio. Pedimos, Señor, que nos asistas, que llenes este lugar de tu presencia, que llenes cada corazón, cada vida, cada casa de tu presencia, Señor. Háblanos, Señor. Queremos recibir tu consejo, queremos poner en práctica lo que nos digas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema del reino y el linaje llamado, inicialmente vamos a mirar en Génesis capítulo 1, verso 1. Vamos a mirar tres partes o tres versículos por partes. Vamos a hacer unos salticos para que notemos algo muy especial que nos muestra Génesis. La mayoría, si no todos ustedes, saben que Génesis es un libro de semillas. Todo Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene ese libro? ¿20? ¿30? ¿60? ¿Cuántos? Ahí, 50. Son 50 capítulos y son 50 capítulos de semillas. Esas semillas son sembradas, germinan y dan un fruto. A lo largo de toda la palabra vemos ese fruto y vemos el fruto consumado en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Igual lo podemos decir que son sembradas en la historia de la vida humana. Y en toda la historia de la vida humana nos damos cuenta que esas semillas dan un fruto, un resultado. Así que para cualquier cosa de nuestra vida, hacemos bien en mirar Génesis, que nos enseña, porque están unos principios muy importantes, unos principios básicos para nuestra vida. Son 50 capítulos, pero quiero recordarles que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, básicamente hay tres asuntos, solamente tres asuntos que trata Génesis. El primer asunto, podemos decir en términos generales, nos habla de la creación. El segundo asunto nos habla de la caída del hombre. Y el tercer asunto nos habla de la restauración del hombre. Tres asuntos nomás que nos presenta Génesis en sus 50 capítulos. La primera parte del verso 1 de Génesis 1, ¿lo lee conmigo? ¿Qué dice? La primera parte: en el principio creó Dios. Ese puede ser el título para la primera parte de Génesis.
En el principio creó Dios. Él crea todo con un propósito, nos muestra el propósito, nos muestra lo que se requiere para ese propósito. Luego, más adelante, por favor, vamos a Génesis capítulo 3, el verso 1, y miremos la primera parte de Génesis 3:1, léalo conmigo, dice: pero la serpiente era astuta. Ese puede ser el título de la segunda parte, del segundo asunto que atiende Génesis. Pero la serpiente era astuta. Ese pero indica que hay un cambio de dirección. Todo iba muy bien. La creación con un propósito, la creación de Dios con un propósito, todo iba muy bien. Pero la serpiente. Y como es conocido, creo que de todos, viene la caída del hombre. De hecho, vemos en Génesis 3 la primera caída, en el Génesis 4 la segunda caída, en Génesis 6 la tercera caída y en Génesis 11 la cuarta caída. De eso estuvimos hablando hace 8 días cuando nuestro tema fue el reino y el linaje creado. El linaje creado con un propósito fracasó desde Génesis capítulo 3. Por eso es un buen título, pero la serpiente era astuta. Todo lo echó a perder. Luego más adelante, en el capítulo 12, verso 1, la primera frase la lee conmigo, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Aquí encontramos otro pero. El primer pero echó reversa, detuvo los planes de Dios. Pero si hay otro pero, hay un cambio nuevamente. Y ese cambio es a favor del propósito de Dios. Y esa tercera parte, ese tercer asunto tratado en Génesis, empieza aquí en el capítulo 12 formalmente y va hasta el capítulo 50, hasta el final del libro. Y habla de la restauración y cómo el Señor logra su propósito. Por eso es un buen título para esa tercera parte, ese tercer asunto. Pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, el primer título, ¿cuál sería? En el principio creó Dios. El segundo título, pero la serpiente era astuta. Y el tercer título, pero Jehová había dicho a Abraham. Y ese puede ser el resumen, la síntesis de la condición de nosotros en esta mañana. En el principio creó Dios, y Dios te creó particularmente a ti con un propósito específico, para llenarte de plenitud, de felicidad, para que seas una bendición, para que andes en sus caminos, para que lo glorifiques, para que lo expreses a Él. Eso está muy lindo, muy bien. Pero la serpiente era astuta y tal vez ha estorbado tu vida, ha contaminado tu vida, te ha puesto trampas en las que has caído, y entonces el propósito de Dios en tu vida no se ve, o no has reflejado al Señor en tu vida, que ese es el propósito fundamentalmente que tiene Dios, por distintas razones, y estás como en pausa, como en parálisis, como frustrado ese propósito de Dios en tu vida, y hay un eco en tu interior necesariamente. De eso hablamos un poquito el miércoles pasado. Hay un eco en tu interior que te llama a las cosas de Dios, pero a veces el ruido del mundo, de la carne, del diablo es tan fuerte que ahoga ese eco y sigues en las mismas. Por eso es un muy buen título para el segundo asunto de Génesis, pero la serpiente era astuta. Sin embargo, a la altura de Génesis 12, el verso 1 vuelve con otro pero,
y dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Así que sea cual sea tu condición, quiero decirte, pero Jehová había dicho a Abraham. Y quiero decirte algo más. Después, hasta el capítulo 50, no hay otro pero. O sea que el pero final es el pero de Dios. El pero final para tu vida es ese pero de Dios. Es un pero de restauración, independientemente cual sea tu situación. Incluso si tienes desinterés por la palabra en esta mañana, pero Jehová había dicho a Abraham. Y después de ahí no hay otro pero. El Señor tiene resuelto todo. Lo que pasa es que nos queda a nosotros participar, hacer equipo con Él o hacerle resistencia. Tenemos mucha capacidad para hacerle resistencia. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a esa capacidad. Eso es lo que más difícil, eso es lo más difícil. No hay tentación más grande, no hay gigante más alto, más fuerte, más difícil de vencer, sino esa capacidad que tenemos nosotros para resistir la voluntad de Dios. Pero el Señor había dicho a Abraham, y eso está resuelto. Y a veces veo la condición del hombre, veo la condición de la iglesia misma, una condición muy lamentable, pero yo vengo aquí a Génesis 12:1 y leo, pero Jehová había dicho a Abraham, y eso me llena de esperanza, y la esperanza me llena de paz y de alegría. El Señor se tomará su tiempo, dispensacionalmente hay un tiempo, el Señor tiene todo preparado. Si estás en la mira del Señor, no te vas a escapar de Él, así lo intentes, Él te va a atrapar finalmente. Incluso puedes decir, bueno, no estoy en la mira del Señor, pero el hecho que estés pensando que no estás en la mira del Señor es una evidencia que lo estás. Así que el Señor tiene todo resuelto, pero Jehová había dicho a Abraham. Y quiero que nos enfoquemos entonces en Génesis capítulo 12, los 3 primeros versículos que nos muestran el linaje llamado. Ahí arranca el linaje llamado, y miremos cómo se comporta el reino con el linaje llamado. Versículos 1 al 3 de Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un llamamiento. Y literalmente lo que el Señor hace es dejar al linaje creado. Lo deja, lo abandona. Duro, pero esa es la realidad. Lo dejó. Pero antes de dejarlo, coge a uno de allí, de ese linaje creado que estaba sumido en la idolatría, en la perversidad, lo coge allí, y ese es Abraham. Lo coge de allí y lo pone como inicio de una nación. Lo llama y le dice estas instrucciones. Él se tiene que ir de su tierra, de su parentela, a una tierra. ¿A cuál tierra? ¿A cuál tierra? Le dijo específicamente la dirección. Usted coge por aquí y llega. ¿A cuál tierra? ¿La tierra que qué? Que yo le mostraré. Hay una gran evidencia en el versículo 1 que este es un asunto de confianza en el Señor, un asunto de creerle al Señor. Para decirlo con una palabra más cortica, un asunto de fe. El llamado es con un asunto de fe. ¿Cómo se responde al llamado? Con fe. Y Abraham tenía que confiar. Él tenía todo. Él tenía todo lo que humanamente podía querer. Él tenía su familia, su tierra, su ganado, tenía todo bien acomodado en ese sentido. Y él tenía que dejar todo para ir a dónde. Algo que tenía seguro, algo que tenía fijo,
Les pregunto, ¿Abraham tenía algo fijo? No, o sea que el Señor le estaba engañando. Entonces, ¿tenía fijo o no tenía fijo? ¿Tenía fijo algo Abraham? ¿Abraham podía creer en Dios? Si usted hubiera estado ahí con Abraham, le hubiera dicho, no, que te vas a ir. No, mejor pájaro en mano. ¿Usted le hubiera dicho eso? Pregunto nuevamente, ¿Abraham tenía algo fijo o no? Tenía fijo. Lo que pasa es que no sabía. Y a nosotros nos sucede que creemos en Dios o no. Él es fiel, Él cumple lo que dice, pero a veces dudamos porque no lo estamos viendo. Y eso es una lucha que tenemos todos. Abraham no fue la excepción, él tuvo esa lucha. Por eso, desde ese mismo capítulo 12, recién el llamado que le hace el Señor, él empieza a edificar un altar. Él era un hombre de altar, un hombre de estar delante de la presencia del Señor, porque él sabía de su debilidad. De hecho, a pesar que hace ese altar, hace unas cosas tan, yo no sé, tan tremendo que el Señor lo llame Padre de la fe. En la Biblia es conocido como el Padre de la fe, pero ese hombre dudó muchas veces. En 2 ocasiones se quiso desencartar de la esposa. En 2 ocasiones dijo, o sea, ¿qué esposa mía va a ser? Esa es mi hermana. Y cuando ya le dijeron cuñado, ahí sí, ay, ¿qué hago? Él hizo varias cosas en su debilidad, pero era un hombre de altar. Hermanos, usted y yo no somos mejores que Abraham. Aunque creemos y confiamos en el Señor y tenemos las cosas seguras en Dios, vamos a dudar. Por eso necesitamos ser personas de altar, buscar la presencia del Señor. Cuando Abraham iba a la presencia del Señor, se fortalecía y el Señor se le aparecía nuevamente y le daba esa fortaleza. Pero si no, si solamente se le aparece una vez, listo, para allá vamos, y nada, pues iba a retroceder. Pero debemos ser personas de altar, amén. Dígale a la persona que esté ahí cerquita, debe buscar al Señor cada 8 días, dígale así. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todos los días, dígale, todos los días, tienes que buscar al Señor todos los días. Ok. Hay algunos que solamente buscan al Señor cuando el equipo nacional está a punto de ganarse una final. Eso están en ayuno, en oración, ruego. Tremendo. Pero la búsqueda del Señor debe ser cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Diga todos los días. Diga, en el principio creó Dios. Ahora diga, pero la serpiente era astuta. Ahora diga, pero Jehová había dicho a Abraham. Diga, pero Jehová había dicho a Abraham. El Señor, diga, el Señor ya dijo. A veces nos da dudas y empezamos a creer y empezamos por ahí. Todo es peor, no era, estaba mejor antes. Cuando eso suceda, tenemos que repetirnos a nosotros mismos, pero el Señor ha dicho. A veces no parece, no hay perfil, pero el Señor ya dijo. ¿Y quién puede detener al Señor? No hay mano que lo detenga. El propósito del Señor se cumple. Amén. Vuelvo a decir, solamente está en nosotros participar y disfrutar ese trámite, esa transición, esa transformación, ese camino, ese proceso, o sufrirlo. Está en nosotros, sufrirlo o disfrutarlo. Pero Él ya lo tiene resuelto, realmente ya lo tiene resuelto. Acá en el verso 2 hay algo tremendo, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Allí nos habla específicamente de reino. Un poco más adelante, con otra cita, vamos a ver que cuando él habla de naciones se está refiriendo a un reino, literalmente a un reino. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Es un reino, una nación que tiene asegurada la bendición de Dios. Luego dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tiene asegurada la bendición de Dios
y tiene asegurado la capacidad de bendecir a otros. Es esa nación. Es ese reino que el Señor inició con un hombre llamado Abraham. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Yo quisiera la mano derecha arriba de alguno que haya acá que no le crea nada a Dios, nada, ni pío. Ahora los que sí le creen. Ok, bajen la mano, mire. Por ese hecho es sinceramente sencillo. No tuviste que hacer la gran cosa, solamente creer. Por ese hecho, tú puedes atraer bendición a todas las familias de la tierra, particularmente a tu propia familia. Aunque sientas que es un caos, vuelvo. Pero es que es un caos. Pero Jehová había dicho. ¿Por qué es un caos? Porque la serpiente era astuta, pero Jehová había dicho. Así que eso está resuelto. El Señor inicia una nación con Abraham, un reino con Abraham, un reino que tiene asegurada la bendición y tiene asegurada la capacidad de bendecir a otros. Incluso dice la última parte del verso 3, todas las familias de la tierra. Miremos ahora en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, verso 24. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. El Señor le está diciendo esas palabras ¿a quién? A Isaac. En el contexto podemos ver que le está hablando a Isaac. En los versículos anteriores lo dice explícitamente. Al hijo de Abraham le está diciendo, se le apareció aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por amor a Abraham, mi siervo. Y usted puede notar que ya no estamos hablando de Abraham, sino que estamos hablando de Abraham. Unos minuticos más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Así que la descendencia de Abraham tiene asegurada la bendición y el cumplimiento de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Por cuenta de qué? Porque se portaron bien, porque son muy... No, por amor a Abraham. El Señor es fiel. Si Él prometió, Él cumple. Y la bendición es para Abraham y toda su descendencia. Siempre y cuando, escúchenme, siempre y cuando esa descendencia esté alineada. Y ahorita vamos a ver de qué es ese alineamiento, de qué se trata. Se necesita que esté alineada. Mira, ¿qué pasaría si yo me hago allí cerquita de ese ventilador y me hago así de frente? ¿Ah? Mejor dicho, primero se me pierde la voz. Y ahora que está frágil, sí que es cierto. Pero antes que eso ya estaría todo despeinado. Tendría que, como, no sé, combinar ese nuevo look con otra pinta un poco diferente. Si yo me pongo en línea, voy a recibir un efecto. Por eso, yo no sé si usted nota que yo me cuido de pasar por frente a los ventiladores. A veces es inevitable. Pero cuando uno se pone en línea, recibe el efecto. Si tú te pones en línea de la bendición de Abraham, vas a recibir el efecto. Si no lo haces así, pues
pues te pierdes el efecto, te pierdes la bendición. Ahorita vamos a mirar entonces de qué se trata eso, pero aquí le está diciendo, Dios le está hablando a Isaac, que por amor a su padre Abraham, él va a cumplir la promesa que le hizo, y él, como descendiente de Abraham, va a ser bendecido. ¿De acuerdo? Muy bien. Miremos ahora, por favor, en el capítulo 28, Génesis 28, el verso 13. Génesis 28, 13 dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le está hablando Dios en este momento? A Jacob. ¿Y quién era Jacob? Aquí dice, ¿cierto? ¿Quién era Jacob? Hijo de Isaac. Dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Así que la promesa que Dios le da a Abraham recae sobre Isaac y recae sobre Jacob. ¿De acuerdo? Pero tienen que estar en línea. Vamos por favor a Éxodo capítulo 6, verso 8. Éxodo capítulo 6, verso 8, dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Aquí, ¿a quién le está hablando el Señor? Al pueblo ya un pueblo conformado, ya un reino conformado, a Israel, cuando ellos todavía están en esclavitud en Egipto. Les dice esas palabras asegurándoles que no importa la situación. Mire, ellos estaban en esclavitud ya muchos años, pero el Señor viene y les dice: yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién firma esa declaración? ¿Usted notó eso en el verso 8? ¿Quién firma? Eso está firmado. ¿Hay duda con esa firma? Yo Jehová. A ver, ¿quién dijo que no? ¿Qué mano lo va a detener? No hay mano que lo detenga. Ah, pero es que están en esclavitud. ¿Y qué? Mire quién firmó ahí. Yo Jehová. Así que, disculpe que le hable en esos términos, pero me tiene sin cuidado lo grave de tu situación, porque el que ha firmado esto es el mismo Señor. No importa si están en esclavitud. El Señor dijo: están en esclavitud, eso es un detalle. Pero ¿cuál es la promesa que le dice a Abraham? Y no solamente a Abraham, ¿a quién? A Isaac. Y no solamente a Isaac, sino ¿a quién? A Jacob. Ahora ustedes como pueblo, es la misma promesa, solamente que tienen que estar en una misma línea. Y ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Muy bien, vamos al capítulo 19 de Éxodo. Éxodo 19. A la altura de Éxodo 19, ¿ellos están todavía en Egipto o ya salieron de esclavitud en Egipto? A la altura de Éxodo 19. Ya salieron. ¿En qué capítulo se ve que salieron? En el capítulo 12 ellos salen de Egipto. Salen todos. No queda ni uno. Salen todos. Y en el capítulo 19, versos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí ya va cogiendo forma la línea, ¿no? Vuelvo a leerlo. Ahora pues, ¿qué dice? Si diereis oído a mi voz, o sea, si escuchan la palabra, y guardareis mi pacto, y obedece lo que el Señor ha dicho, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí no dijo yo Jehová, pero está diciendo que él lo respalda. ¿Por qué él? ¿Cómo así?
¿Cómo así? ¿De dónde acá él va a decir que esto es para esta gente? Porque la tierra es de él y punto. Versículo número 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor está diciendo, Éxodo 19, 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el reino manifestándose en el linaje llamado. El linaje llamado, el Señor dice que será un reino de sacerdotes, un reino donde todos son sacerdotes, o sea, gente que puede ir delante del Señor para ministrar al Señor, para tener comunión con el Señor. Son personas que no solamente tienen esa bendición, sino que tienen asegurada la capacidad de bendecir a otros, y la función del sacerdote básicamente es coger las personas y llevarlas a Dios. Mire que va cogiendo forma la línea, cómo es que me tengo que alinear. Y luego también dice el verso 6, y gente ¿qué? Santa, es decir, apartada para el propósito de Dios. Ese es el reino manifestándose en el linaje llamado. Muy bien, vamos ahorita a Éxodo capítulo 3, devolvámonos un poquito. Y vamos a mirar bien en qué consiste ese alineamiento para estar en la línea de bendición que Dios dijo a Abraham, que más tarde fue llamado Abraham. ¿Usted recuerda qué quiere decir Abraham? Padre enaltecido. ¿Y qué quiere decir Abraham? Padre de mucha gente, de muchedumbre de gente. Note que se conserva una parte igual del nombre, Abra, la parte que quiere decir Padre. Eso es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. En Éxodo capítulo 3, verso 6, Éxodo capítulo 3, verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios, cuando se le aparece a Moisés, se identifica con ese nombre. ¿Qué nombre? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es solamente Dios de Abraham, o solo Dios de Isaac, o solo Dios de Jacob, no. ¿Cómo es lo correcto? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso es lo correcto. Las tres cosas tienen que mencionarse, tienen que decirse. Allí mismo en ese capítulo 3, los versos 15 y 16 dicen, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Luego versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Aquí hay una insistencia, incluso en 2 versículos seguidos se menciona que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, que es una sección grande, la más grande de esos 3 asuntos que se tocan en el libro de Génesis, desde el capítulo 12 al 50,
se habla fundamentalmente solamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. En todo eso. ¿Recuerdan el nombre de uno de los hijos de Jacob? Que prácticamente estuvo como un rey en Egipto. José. ¿Sí? ¿Cuál fue la palanca que... Uy, no, ese trabajito de administrador de toda la tierra, ya está bueno ese trabajo. ¿Cómo fue la palanca? ¿Cómo fue la gestión? ¿Qué hicieron? ¿Qué negocio hizo? Una bolsa de empleos. ¿Quién atendió a José para que le fuera tan bien, para que lo pusieran en ese cargo? ¿Recuerdan quién? ¿Recuerda Dios a quién usó para eso? A los hermanos. ¿Y cuál fue la hoja de vida? Este es un esclavo, se lo vendemos. Esa fue la hoja de vida. Lo vendieron como esclavo. Y cuando pasa el tiempo y viene la hambruna y su familia estaba pasando necesidad, tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. ¿Y quién era el señor que los iba a atender en Egipto? José, el hermano. Y ellos no lo reconocieron. Usted puede leer los detalles, es espectacular. El capítulo 42, puede leer los detalles. ¿Y él los reconoció a los hermanos? De una. Uy, ¿quién están esos sinvergüenzas que me entregaron? Ya. Ahora ya los tengo en mis manos. Están muertos de hambre, ¿cierto? O sea, les veía cada costilla y bueno, esta es mi oportunidad. Y él se hizo como que no los conociera. Y les habló duramente, dice la palabra. Ustedes vienen a espiar acá. Uy, nos van a matar. No, ¿cuál espía? Nosotros somos gente honesta. Y yo me imagino a José por dentro, sí, estos son bien honestos. Pero mira cómo contenía él las emociones, porque él no se dejaba llevar por las emociones. Él no se dejaba llevar por los sentimientos, sino que él se dejaba llevar es por la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, eso hacía José. ¿A quién se le parece eso? En Juan capítulo 5 nos dicen que así era el Señor Jesús. El Señor Jesús dice en Juan 5, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo solamente hago la voluntad del Padre. José es un tipo de Jesús. Y de igual manera, hay unos hermanos de Jesús que lo vendieron a Jesús, lo crucificaron de hecho, y ellos no lo reconocen a Jesús, y Jesús se hace como que no los conoce a los israelitas, y les habla duramente a los israelitas, ¿cierto? De varias maneras, ya no es solamente jamás el usado por Dios para hablarle duramente a Israel. Hasta colombianos maldicen a Israel. Bueno, colombianos ignorantes, pero pues lo han hecho. Lo han hecho. Sabemos que maldecir a Israel es un negocio pésimo, pero ellos no saben y lo han hecho. Y como gobierno, Colombia como gobierno maldijo a Israel. En una ocasión, yo lo mencioné acá, eso tiene fecha, el presidente y el canciller profirieron maldición sobre Israel. ¡Qué locura! Nosotros como iglesia tuvimos que hacer un asunto acá, formal, no podemos dejar eso así, porque no puede caer la maldición para nosotros, tampoco puede caer la maldición para el pueblo de Dios, pero si eso se deja así, quedaría el pueblo bajo maldición. Y alguien dirá, alguien de que me esté mirando, pues si no está aquí presente, pero está ahí en el canal de YouTube, ¿y este qué las pica? ¿Cómo así que va a tener la maldición? Yo no me las pico, yo soy hijo de Dios, nosotros somos iglesia. O sea, no es una pretensión, es una realidad, es un hecho. Así que el Señor está tratando duramente a sus hermanos ahora y ellos no lo han reconocido. Y va a llegar el día cuando la totalidad de los que no son israelitas creen en el Señor, es decir,
No que todos van a creer, sino que todos los que están señalados para vida eterna van a recibir el llamado del Señor. Y luego de eso, entonces será el sonido de la séptima trompeta, y esos el Señor se los va a llevar para el tribunal de Cristo, y bueno, vienen las bodas del Cordero, y luego el Señor desciende con su ejército de seguidores, de hijos con los que se acaba de casar como novia, y va a encontrar a Israel acorralado por el anticristo y sus ejércitos. Y cuando ellos están en necesidad, dicen, ya vamos a morir, ya vamos a ser destruidos, es que el Señor les dice, así como cantaba, o como cantan, o como la canción que le gusta tanto a muchos de ustedes de rescate, ¿se acuerdan? Pero hablando dice, yo soy José. El Señor no le va a decir, yo soy José, yo soy Jesús. Y el remanente de Israel, todos los que estén vivos de Israel, lo van a reconocer. Y de esa manera es que Israel va a ser salvo, conforme a lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Así que José es un tipo de Jesús. José les habla duramente a los hermanos, pero también un poco más adelante, cuando él ya se da a conocer, ellos están todos avergonzados, y le dicen, no le echen mente a eso. Ustedes hicieron eso por mal, pero el Señor lo usó para bien. O mejor dicho, ustedes hicieron equipo con Dios. Si no hubiera sido por ustedes, no se cumple este propósito del Señor. El Señor todo lo encamina a bien. Entonces, ¿eso les suena como a Nuevo Testamento? ¿O no? A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Justamente lo que estamos tratando hoy, acerca del reino y el linaje llamado. Ahí es donde entramos nosotros, y ya lo vamos a ver. Pero el punto con José es que quiero que miremos, por favor, en Génesis capítulo 37. Génesis 37. ¿Quién es ese José? ¿Hijo de quién? De Jacob. Jacob, que el Señor le cambió de nombre por Israel. Jacob es el mismo Israel. Dice en Génesis capítulo 37, verso 2, esta es la historia de la familia, ¿de quién? De Jacob. Y mira cómo empieza. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y sigue hablando y hablando y hablando y hablando, y llega hasta el capítulo 50 hablando ¿de quién? De José. Pero ¿cómo introdujo ese tema? Verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Va a hablar de Jacob y empieza hablando ¿de quién? De José, y no para de hablar de José, y se termina el Génesis hablando de José. Esta estructura es muy importante, no es que, verdad que estaba hablando era de Jacob, no. De capítulo 2 al capítulo 50 se nos habla fundamentalmente de Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob se habla fundamentalmente de José. José es como una extensión, y se ve palpable en el verso 2 de Génesis 37, es como una extensión del mismo Jacob. Es como Jacob, no solamente en la madurez, sino en el esplendor del propósito de Dios, señoreando. A Abraham no lo vimos así, a Isaac no lo vimos así, al mismo Jacob no lo vimos así, pero a José sí lo vimos así. Muy bien. Antes de explicar algo muy relacionado con esos tres nombres, es necesario que veamos en Mateo capítulo 8, verso 11. Mateo capítulo 8, verso 11, dice,
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No sé si usted ha visto lo cuidadoso que es el Señor, que siempre fue el Señor Jesús, en comprometer nombres de personas, nombres propios de personas, refiriéndose al reino de los cielos. Hay algunas personas que confunden el reino de los cielos con el reino de Dios. Y por la expresión que acabo de ver, casi todos dijeron, ¿y no es lo mismo? El reino de los cielos no es exactamente el reino de Dios, pero el reino de los cielos sí va a ser la manifestación del reino de Dios en un tiempo. De hecho, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a ver cómo es la manifestación del reino de los cielos actualmente, si el Señor lo permite. Pero hay una diferencia en cuanto al reino de Dios y reino de los cielos. El reino de Dios es eterno, es desde la eternidad. Dios siempre ha existido y siempre ha reinado y siempre reinará. En cambio, el reino de los cielos no siempre ha estado, sino que llega un momento en que inclusive ni estaba, pero empiezan algunos siervos a decir, se ha acercado. Algún día ya lo vimos de hecho, pero lo podemos volver a ver despacio. Solamente quiero mencionar esto por si se encuentran algo en la Biblia y dicen, ¿cómo es esto? Ya saben que hay cierta diferencia. Pero peor otros que piensan que el reino de los cielos es el cielo. Nada que ver. El reino de los cielos es más sencillo que pensar que es el cielo. Se necesita mucha creatividad, sinceramente, para pensar que es el cielo. Quiero decir que la ignorancia del tema ayuda. Porque me dice, es el cielo y punto, y ya ni pongo cuidado en lo que estoy diciendo. El reino es eso, un gobierno, una autoridad, es un ambiente, una atmósfera de gobierno de Dios, no un lugar. ¿De acuerdo? Es que el nombre lo dice, reino. Es un gobierno de Dios. Y hoy estamos viendo ese gobierno de Dios y el linaje llamado. Por eso estamos aquí en Mateo 8, porque es muy importante. Para disfrutar del reino de los cielos se necesita tener una formación en nuestra vida, pasar por unas cosas en nuestra vida. Cada uno de ustedes, yo, todos los hijos de Dios tenemos que pasar por unas cosas para poder asegurar que estaremos en el reino de los cielos. El Señor Jesús fue muy cuidadoso para decirle a la gente, usted estará conmigo en el reino de los cielos. Yo recuerdo que reciente lo vimos, eso fue en Alborada de Resurrección, que estuvimos hablando de las 7 palabras que el Señor pronunció en la cruz. Una de ellas es que uno de los ladrones, el que creyó, le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre le hablaba de reino. Ese hombre parece que hubiera leído Génesis 12, que hubiera leído todo Génesis, que hubiera leído Éxodo. Él sabía de reino y él sabía que el propósito de Dios era el reino. Y al Señor, ¿qué le dijo? Claro, yo te lo aseguro, porque has creído. No, porque el reino no es por creer, el reino de los cielos no es por creer. Bueno, de eso hemos hablado, pero creo que es necesario hablarlo una y otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le contestó a ese ladrón que creyó y que se arrepintió? De cierto te digo que, ¿cuándo? Que hoy estarás conmigo en el reino, en el cielo. Pero nosotros más buenos, más peliculeros, nosotros le ponemos a esos cielos, le ponemos reino, no le pongamos nada, leamos lo que dijo. El Señor dijo paraíso. Si dijo paraíso, es paraíso, punto. Y hemos aprendido en la palabra, ese me hace acordar de José Aldemar, que una vez le compartí esas notas porque me las pidió. Hemos aprendido que el paraíso es una sección misma del Hades.
tal como lo muestra en el Antiguo Testamento. Las personas cuando morían iban al Hades o al Seol. En el Antiguo Testamento Seol en hebreo, Hades en griego, es el mismo lugar. Cuando el Señor Jesús murió, se fue para el cielo. 3 días estuvo en el cielo. No, 3 días estuvo ¿dónde? En el Hades. Eso lo podemos leer en Hechos, en el libro de Hechos. ¿Y dónde le dijo el Señor que ese día iba a estar con ese hombre, ese ladrón que se arrepintió? En el paraíso. O sea que el Señor no le iba a tomar el pelo. Le voy a decir a este que nos vemos en el cielo, y mentiras que yo me le voy es para el Hades. Allá nos vemos en el cielo. No, Él le dijo la verdad. Nos vemos ¿dónde? Estaré contigo ¿dónde? Estarás conmigo en el paraíso. Y estuvieron ese mismo día en una sección del Hades, que es una sección de consuelo, como nos lo explica Lucas. Muy bien. Esa es la palabra, es la realidad. El Señor no comprometió fácilmente diciendo nombres propios de los que iban a estar en el reino de los cielos. ¿Recuerdan 2 discípulos que eran bien egoístas? Antes de ese proceso que el Señor les dio, pero bien egoístas. Y santo Dios, voy por la mitad. ¿Recuerdan que uno de ellos, inclusive mandaron a la mamá: mami, vaya, dígale al Señor Jesús que de pronto nos regaña a nosotros? Mami, vaya, dígale. ¿Qué le digo? No, que cuando el Señor venga en el reino, mi hermano se sienta a un lado y yo al otro. Y la mamá fue a decirle eso. Y él le dijo: no, ustedes pueden participar hasta de mis sufrimientos, pero esas posiciones del reino, eso no lo decido yo, le dijo el Señor. No se comprometió. Sin embargo, aquí en Mateo capítulo 8, verso 11, hay 3 nombres que el Señor no tiene miramiento, no tiene reservas en declarar, nombres propios que estarán en el reino de los cielos. ¿Cuáles son? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todos los hijos de Dios tenemos que tener la experiencia de conocer a Dios como lo conoció Abraham, pero no es suficiente. También tenemos que tener la experiencia de conocer a Dios como lo conoció Isaac, pero no es suficiente. Tenemos que tener la experiencia de conocer a Dios como lo conoció Jacob. Después de eso vamos a lograr la extensión que es José, de poder reinar. Todo esto, usted nota, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, pero todo esto son semillas que estamos recogiendo de Génesis capítulo 12 al capítulo 50. ¿Cómo conoció Abraham a Dios? Lo conoció como padre. De hecho, el mismo nombre de él lo insinúa. El nombre de Abraham es padre. Conoció a Dios como padre. ¿Qué es eso de padre? Como el origen, como la fuente de todo. Por eso es que él dejó lo que tenía y se fue. El que me está haciendo la promesa, la fuente, es el origen de todo. Yo no voy a desconfiar, yo le voy a creer, y lo siguió. Así tenemos que conocer nosotros a Dios. Si nosotros conocemos a Dios como la fuente de lo que necesitamos y no buscamos nada fuera de Él, ya hemos dado un buen paso que nos perfila para poder estar en el reino de los cielos. Pero no es suficiente. También hay que conocerlo como lo conoció Isaac. ¿Cómo lo conoció Isaac? ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham, que heredó todo. ¿Qué cosas espectaculares hizo Isaac? La aventura de Isaac. Póngase usted a leerle la historia de Isaac a unos niños. Atrévase a darle clase a unos niños, de contar la historia, a ver si no se le duermen, a ver si no le hacen una recocha. Porque ellos necesitan esa acción, movimiento. Pero Isaac, ¿qué hizo? Así como ni novia buscó, se la buscaron. Ni abrió pozos, sino que hizo reabrir los que el papá había abierto. Y no les cambiaba de nombre, o sea, solamente disfrutó todo lo del Padre. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a disfrutar todo lo que tenemos por ser hijos. ¿Tú eres hijo de Dios? Tienes toda una herencia del Padre para disfrutar. No tienes que inventarte nada. Pero no es suficiente conocerlo como lo conoció Abraham y como lo conoció Isaac. Hay que conocerlo también como lo conoció Jacob.
Jacob sí tiene historias, aventuras, muchísimas. Estos niños le van a decir, cuénteme más de Jacob. Impresionante. Él quería hacerlo todo en su momento, en su fuerza, como él quería. Por eso era un engañador, era un mentiroso, era un tramposo empernido, terrible. Hasta con Dios quiso hacer negocio. Yo recuerdo en ese encuentro en Génesis 28 que el Señor ya le había dicho lo que acabamos de leer, que le prometía que lo iba a bendecir, que no sé qué. Y después de eso, en vez de decir, gloria a Dios, recibo tu bendición. No le dijo así, le dijo, venga, hagamos un negocio. Yo le doy el diezmo de lo que me gane y usted me bendice. Pues si ya le había dicho que lo iba a bendecir. Lo más triste es que hoy en día en muchos lugares del pueblo de Dios se enseña eso, ¿no? Que hay que diezmar para que el Señor bendiga. Pues que el Señor ya bendijo, por eso es que diezmamos, todo al revés. Pero bueno, hay que conocerlo así. Entonces, ¿cómo lo conoció? ¿Haciendo trampa? No. El Señor lo tuvo que disciplinar. Y se acuerda que lo dejó caminando bien elegante. Lo dejó cojo en un enfrentamiento cara a cara que tuvo con él. Y ahí, cuando ya no podía apoyarse en su propia fuerza, es que le cambia el nombre de Jacob a Israel. Tenemos que conocer al Señor también como Jacob conoció al Señor. Tenemos que ser disciplinados para aprender que las cosas no son en nuestras fuerzas, en nuestra propia opinión, sino una dependencia total de Dios. Si conocemos a Dios como lo conoció Abraham, como lo conoció Isaac y como lo conoció Jacob, vamos a poder tener ese reino de José. Debemos conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Amén. Por eso es que, ¿cómo arranca el Nuevo Testamento? ¿Hablando de quién? En Mateo capítulo 1, verso 1. ¿De quién nos habla? Obvio, de Jesucristo. Pero relacionado con quién? Con la genealogía que empieza con quién? Con Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que Génesis 12 a Génesis 50 es el Evangelio. Por eso empata el primer versículo del Nuevo Testamento hablando de Abraham. Para terminar, no quiero dejarlo de mencionar, no vamos a leer todas esas citas, pero sí es necesario mencionarlas y los que quieren tomar nota lo pueden hacer. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 y en Gálatas capítulo 3 nos explica categóricamente que no es por el hecho de ser descendientes en carne de Abraham que son parte del reino, que son parte de la nación, sino que tiene que ser por la fe. Y ahí es donde nosotros empatamos con ese linaje llamado, y nosotros por la fe ya somos parte de ese mismo linaje llamado. Ya no somos parte del linaje creado, el Señor ya nos sacó de allí. Empezó con Abraham y nosotros somos literalmente descendientes de Abraham. Por la carne, no, pues yo soy colombiano, yo no tengo nada de hebreo, pero es que no es por la carne, no es por la sangre, es por la fe. Es esa línea, ahí es donde nos alineamos con la fe. No nos alineamos con que, yo voy a ponerme un nombre como más hebreo, como para parecer más, voy a predicar la palabra, entonces por favor, hermanos, hagamos este trato. ¿Qué tal si me siguen diciendo, en vez de decirme pastor, me dicen rabino? El rabino Orlando, ¿cierto? No, rabino porque es más como más hebreo, ¿cierto? Y de pronto me he visto distinto, ¿cierto? Y nunca más vuelvo a decir Jesús, puedo decir ¿cómo? Yeshua. Aprovechamos que hoy cantamos esa linda canción, muy linda. No es que no podamos decirlo, ¿no? Es el nombre, pero hay unos que nunca más volvieron a decir Jesús, dicen Yeshua porque les suena más espiritual. No es por parecernos a los judíos carnalmente, es por la fe. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Eres descendiente de Abraham, eres parte de ese reino, eres del linaje llamado ahora a disfrutar ese reino. Y finalmente las citas de Mateo 3, 1 y 2, 4, 17 y 17, que son súper conocidas.
Juan Bautista rompe el silencio de muchos años. El Señor dijo, nadie más profetiza. Y se acabó. ¿Cuál es la última palabra donde la encontramos? La última palabra que el Señor dijo, última palabra en el Antiguo Testamento. Malaquías, prometiendo que iba a venir un Elías. Y ese Elías es Juan Bautista. Rompe el silencio de muchos años diciendo, lo primero que dijo, ¿qué fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, entren en línea. Así como van con esa religión, no es religiosidad, no es religión, es fe. Tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Por cuestión del reino de los cielos. Luego el mismo Señor Jesús en Mateo 4:17 es el que lo predica así. Y luego en Mateo 10, verso 7, el Señor comisiona a la iglesia para que predique que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí quedamos a la entradita para ver la manifestación del reino actualmente. Hemos visto entonces hace 8 días el reino y el linaje creado, y en esta mañana el reino y el linaje llamado. Ahí entramos nosotros, hermanos. Y si el Señor nos permite, entonces con detalle vamos a ver cómo es ese reino en nosotros actualmente. Me acompañan en pie y oramos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por todas las cosas. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por el llamado que hiciste de Abraham. Gracias por el llamado que has hecho de nosotros. Gracias por esta nación, Señor. Gracias porque tenemos asegurada tu bendición y porque tenemos asegurada la capacidad de bendecir a otros. Ayúdanos a estar siempre en línea con esa bendición para disfrutar todo lo que tenemos en Cristo. A ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.